El camino más angosto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Bienvenidos a Reflexión Pastoral, la enseñanza espiritual para tener victoria sobre el mal, con el pastor David Olostegui. Hace mucho tiempo, en mi infancia, cuando nos visitó desde la ciudad capital la familia de mi hermana mayor, recuerdo que mi cuñado, que era un tipo alto y fuerte, se puso mal de un momento a otro. Tenía un cólico severo, se retorcía de dolor. Nosotros vivíamos en el campo donde no existe farmacias u hospitales, y para ese entonces no había ni una posta en el lugar. Pero estaba mi querida madre, quien había adquirido conocimientos de medicina natural a través de los años y la experiencia. Estos seguramente fueron transmitidos de generación en generación en la vida de campo. Rápidamente le preguntó a mi cuñado qué había comido. Él le respondió que comió chicharrón de chancho. Mi hábil madre tomó de una canasta colgada en el centro de la cocina un pedazo de cuero de chancho, el cual puso en la sartén hasta que este cuero se convirtió en carbón. Mientras tanto hervía en una ollita una hierba llamada en el lugar Japayanchaco. En esa agua hirviente echó el pedazo de carbón y la diluyó. Enseguida llevó el brebaje a mi cuñado, que se retorcía de dolor, y a regañadientes y con un asco que se veía en su cara, bebió el brebaje. En un rato se podía ver el alivio reflejado en su rostro, que ya había cambiado de color por el fuerte dolor. En estos tiempos que estamos viviendo, hay una confrontación entre la medicina del campo y la medicina moderna. Muchos médicos son escépticos y hasta irónicos en su trato con esta medicina. Analizando el caso narrado anteriormente, hoy sé sobre el carbón activado, que es usado en la medicina humana y animal para casos de intoxicación. Mi madre, en ignorancia relativa, procesó su propia medicina acompañada de una planta antiinflamatoria, cosa que no podría conseguir en ese momento en una farmacia. El accionar de mi madre iba en el camino de la fe. Ella no tenía ningún conocimiento científico al respecto, solo actuaba por fe. Eso es lo que les quiero hablar en la reflexión de hoy. El camino de la fe está en base a tres cosas. Lo primero es que debes proveerte. La palabra de Dios es un buen lugar para encontrar la provisión que necesitamos. La palabra de Dios es un buen lugar para encontrar la provisión que necesitamos para alimentar nuestra fe. Hay que proveernos de conocimiento. Hay que aprender lo que la palabra de Dios dice. Eso significa que vamos a asimilar las experiencias vividas por otros como parte de nuestra vida. Vamos a asimilar las experiencias que otros, en sus fracasos, en sus victorias, la pasaron para nosotros tener la prevención en su momento. La otra cosa de la fe, observa el punto de creer. Uno puede revisar muchas cosas en la vida como conocimiento, pero es importante creer en lo que obtienes o en lo que tienes dentro de ti. Porque si no crees, esto no va a procesar, esto no va a servir. ¿Por qué? Porque el creer es importante para nosotros retener en nuestro ser y apuntar hacia un horizonte, hacia una perspectiva. Pensar que eso existe, aun cuando no lo ves, en eso se basa el creer. Eso es el sustento del creer, según hemos leído en este texto de Hebreos. Nosotros no vemos, pero creemos, pero no creemos en algo que no existe, sino existe. Por eso creemos. ¿Y quién nos inspira? En lo que nos hemos provisto. Y nos hemos provisto de la palabra de Dios. La tercera cosa respecto a este camino de la fe es actuar. Tú no puedes proveerte, creer y quedarte allí si no tienes que actuar. Actuar significa poner en acción lo que has creído, hacer uso de lo que te has provisto. En base a esto lograrás convicciones, empezarás a sentir intensamente en tu ser o a poder experimentar vívidamente las cosas que tú crees. Por eso es importante actuar. La palabra de Dios en Santiago dice, si tú no pones en acción lo que crees, tu fe es muerta. Por eso es importante nosotros que decimos que tenemos fe, debemos mostrarlo por nuestras acciones. Mi querido amigo, Dios ha provisto el camino de la fe para la salvación de tu alma.
Dios ha provisto un conocimiento especial a través del Evangelio de Cristo. En ese Evangelio se ofrece la salvación de tu alma. Solamente tienes que creer en ese Evangelio y entonces podrás ver el accionar de ese Evangelio en tu vida. Es decir, los cambios que Dios ofrece para los que creen en Él. Y el primer cambio es que tendrás vida eterna. Si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo por el WhatsApp 962-624284.